Hola, bienvenidos a esta nueva explicación donde vamos a mapear la increíble y profunda historia de Riobamba. Hoy hablaremos de esos visionarios, guerreros y leyendas absolutas que literalmente construyeron lo que hoy conocemos como la verdadera cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Vamos a profundizar en los cimientos mismos de una nación entera, mirando súper de cerca a los personajes más representativos que le dieron forma. Para que se den una idea, nuestro recorrido histórico tiene 5 paradas rápidas. Primero, las raíces indígenas y la fundación. Segundo, ciencia y memoria histórica. 3, Sucre y la independencia. 4, la primera constitución y finalmente las leyendas vivas. Arrancamos entonces con la sección 1, raíces indígenas y fundación. Fíjense en esta línea de tiempo. Es fascinante ver cómo la antigua ciudad de Liribamba no se quedó estancada, sino que evolucionó drásticamente. Pasamos del epicentro del imperio Purujá Inca, por allá en los años 1400, hasta llegar al primerísimo asentamiento español en 1534. O sea, estamos hablando de fechas que marcaron el ritmo de una transformación cultural gigante, literalmente sin precedentes en el mundo andino. Y hablando de figuras gigantes, a principios del siglo XVI, justo en el sector de Yaruquices, nació nadie menos que Atahualpa, el último emperador inca. Su linaje es clave aquí. Él es el resultado de una unión súper estratégica entre la princesa Purujapacha y el rey inca Huayna Capac. Esto, de entrada, nos grita la inmensa importancia geopolítica que tenía Riobamba. Ya era un tremendo centro neurálgico de integración andina muchísimo antes de que siquiera asomaran los europeos. Ahora, demos un salto al 15 de agosto de 1534 con la llegada del conquistador Diego de Almagro. Esto fue un verdadero punto de inflexión. Al fundar Santiago de Quito, que luego pasaría a ser San Pedro de Riobamba, Almagro ancló firmemente el estatus de la ciudad como la primera establecida por los españoles en lo que hoy es el Ecuador moderno. Básicamente, a nivel administrativo y militar, él dio el banderazo de salida a la etapa colonial. Y así llegamos a la sección 2, Ciencia y Memoria Histórica. Pasemos al siglo XVIII. Conozcan a Pedro Vicente Maldonado, un científico brillante que vivió entre 1704 y 1748. Este hombre es la representación viva de la inmensa contribución de Riobamba a la ciencia y geografía mundiales. Imagínense, colaboró codo a codo con la famosa misión geodésica francesa. Su legado es tan enorme que hoy en día domina el parque central de la ciudad con un monumento, recordándonos siempre que Riobamba fue una auténtica cuna de ilustres. Pero claro, junto a la ciencia necesitamos memoria, ¿verdad? Ahí es donde entra el historiador pionero Juan de Velasco. Sin su increíble trabajo en ese mismo siglo, toda esa historia profunda de la nación Purujá y los detalles de la trágica caída de la antigua ciudad quizás se habrían esfumado en el tiempo. Velasco fue sumamente meticuloso documentando todos estos acontecimientos, convirtiéndose, literalmente, en el gran guardián de la memoria riobambeña. Y vaya que había tragedias que documentar. El 4 de febrero de 1797, un terremoto absolutamente devastador borró a la antigua Liribamba del mapa. Pero aquí viene lo increíble. La gente no se rindió. Esa población resiliente transformó el peor desastre natural en una tremenda oportunidad. Para 1799, los sobrevivientes se mudaron a la llanura de Tapi y levantaron la nueva Riobamba. ¿El resultado? El primer centro urbano moderno y de diseño puramente geométrico de todo el país. Una maravilla. Lo que nos lleva a nuestra sección 3, Sucre y la independencia. Saltamos a la década de 1820. Hablemos del mariscal Antonio José de Sucre. Él no es solo otro general más en los libros de historia. Fue el catalizador absoluto. Como estratega militar, fue brillante. Aseguró la independencia de la ciudad en la batalla clave del 21 de abril de 1822. Entendió como nadie el inmenso valor geográfico de Riobamba y la usó como el trampolín perfecto para lanzar el empuje militar definitivo de la región. De esta loma a Quito. Esa frase, soltada desde la loma de Quito justo después de esa batalla de abril, te pone la piel de gallina. Captura a la perfección toda esa intensa energía patriótica del momento. Fue exactamente ese impulso directo el que llevó a las tropas hacia la victoria final en el Monte Pichincha. El destino de todo un país se unió al inmenso coraje forjado en suelo riobambeño. Y así entramos a la sección 4, la primera constitución. Bueno, por si se preguntaban por qué a Riobamba le dicen la cuna de la nacionalidad ecuatoriana, miren esta lista de primicias históricas, es impresionante.
Hablamos de la primera ciudad española en 1534, el primer cabildo, la primera asamblea constituyente en 1830 y la redacción de la primera constitución de la República. Al ver estos hitos fundacionales queda clarísimo cómo esta ciudad fue la que literalmente moldeó la estructura del Estado. Todo este enorme peso legal y político tuvo un escenario muy específico: los muros del Colegio Pedro Vicente Maldonado. Fue aquí mismito, en 1830, donde líderes y pensadores se sentaron a redactar las leyes fundamentales del país. Este lugar sigue en pie hasta el día de hoy, siendo un testimonio monumental de esa voluntad política que vio nacer formalmente a la República del Ecuador. Pasamos a nuestra última parada, la sección 5, Leyendas vivas de Riobamba. Después de repasar a tantos generales y pensadores, cabe preguntarnos, ¿quién carga hoy con todo ese legado y espíritu de Riobamba en la actualidad? Pues para entender el verdadero latido moderno de la ciudad, a veces hay que desviar un ratito la mirada de los documentos y observar el folclore y las leyendas vivas que todavía recorren sus calles y montañas. Fíjense en cómo el rigor histórico a menudo se entrelaza de manera fascinante con el ingenio popular. Pensemos en el mito del descabezado de Riobamba, de principios del siglo XX. Trataba de un supuesto espectro aterrador montado a caballo, que en realidad resultó ser nada menos que un cura muy astuto, disfrazado para ocultar sus visitas a un amor prohibido. Es una historia buenísima que le añade una rica capa de complejidad humana y humor a los hitos de la ciudad. Pero, si hablamos del ámbito contemporáneo, la figura de Baltasar Ushka resulta absolutamente insuperable. Celebrado a nivel nacional e internacional como el último hielero del volcán Chimborazo, él es el rostro de la resistencia. Baltasar mantuvo vivas las tradiciones más profundas de los pueblos indígenas, preservando un oficio ancestral que viene desde la época prehispánica contra todo pronóstico moderno. Una verdadera locura de aguante. Y para que dimensionemos ese esfuerzo, miren este asombroso número: 6.268 metros. Esa es la altitud del Chimborazo, el punto más alejado del centro de la Tierra. Este imponente número nos golpea con la dura e implacable realidad del entorno glaciar donde este último hielero hizo su histórico trabajo por décadas. Es la naturaleza majestuosa dictando el carácter inquebrantable de toda esta región. Entonces, tomando en cuenta a los gigantes que construyeron esta ciudad durante más de 500 años, estrategas, científicos, libertadores y guardianes de la tradición, les dejo esta pregunta provocadora final. ¿Cómo va la próxima generación a moldear el inmenso legado de la ciudad de las primicias? Como pudimos ver, la historia de Riobamba no yace estática en los libros. Es una fuerza viva, llena de resiliencia, que simplemente está esperando a que se escriba su siguiente gran capítulo.